Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de la Visitación, patrono de escritores y periodistas. La obra espiritual más importante de Francisco de Sales es el Tratado del Amor de Dios. Pero hablar de San Francisco de Sales es hablar del santo de las pequeñas virtudes. Nació en Annecy, Alta Saboya, el 21 de agosto de 1567 y murió en Lyon, Francia, el 27 de diciembre de 1622. Resulta difícil imaginarse a un santo obispo que familiarmente pertenece a la nobleza, se ha relacionado con la grandeza de su tiempo, es reconocido como doctor de la Iglesia y sin embargo pueda caracterizarse como el santo de las pequeñas virtudes. Sobre todo, escribía en una de sus cartas de dirección espiritual: a mí me gustan estas tres virtudes insignificantes, la dulzura de corazón, la pobreza de espíritu y la sencillez de la vida. Y estos ejercicios poco vistosos, visitar a los enfermos, servir a los pobres, consolar a los afligidos, y todo ello sin darle importancia y haciéndolo en plena libertad. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, decía de él: podemos concluir releyendo una hermosa página de San Francisco de Sales que tanto ha promovido la espiritualidad de los laicos, hablando de la devoción, es decir, de la perfección cristiana o vida según el Espíritu. Presenta de manera simple y espléndida la vocación de todos los cristianos a la santidad y, al mismo tiempo, el modo específico con que cada cristiano la realiza. En la creación Dios mandó a las plantas producir sus frutos, cada una según su especie. El mismo mandamiento dirige a los cristianos, que son plantas vivas de su iglesia, para que produzcan frutos de devoción, cada una según su estado y condición. La devoción debe ser practicada en modo diverso por el hidalgo, por el artesano, por el sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera y por la casada. Pero esto no basta. Es necesario además conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las obligaciones y deberes de cada persona. Es un error, mejor dicho, una herejía, pretender excluir el ejercicio de la devoción del ambiente militar, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares de los casados. Por eso, en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Es lo que nos dice en una de sus obras. También, al hablar de este santo, lo podemos reconocer por el santo del amor de Dios. La obra espiritual más importante de Francisco de Sales, como lo hemos dicho, es el Tratado del Amor de Dios. El Papa Pío XI decía que en esta obra el santo doctor, como si intentase escribir una historia del amor de Dios, narra cuál fue su origen y su desarrollo, y también por qué empezó a enfriarse y languidecer en el ánimo de los hombres. Después expone cómo podríamos ejercitarnos y crecer en él. Cuando la ocasión se presenta, explica lúcidamente cuestiones difíciles como la gracia eficaz, la predestinación, la vocación de la fe, y para que el discurso no aparezca conceptual y frío, lo adoba con tan festiva gracia y con un aroma tan grande de piedad, y lo reviste con tal variedad de comparaciones y tales ejemplos y citas apropiadas, sacadas con frecuencia de las Sagradas Escrituras, que el libro parece brotar no tanto de su mente cuanto de sus entrañas y de su corazón. Y esto lo podemos leer en la encíclica del Papa Rerum Omnium, es decir, de todas las cosas,
del 26 de enero de 1923. En efecto, se podría decir que este libro es el diario del alma de dos santos, Francisco de Sales y Juana de Chantal. Un tema fundamental de la espiritualidad salesiana, magníficamente expuesto en esta obra, es la búsqueda y cumplimiento de la voluntad de Dios. Nada pedir y nada rehusar, decía frecuentemente el santo obispo. En efecto, quien se sabe hecho a imagen y semejanza de Dios, busca identificarse con Él, aceptando el proyecto divino sobre su persona, tratando de agradar a Dios en todo su obrar, deseando siempre el don de la gracia de Dios, el bien hacer de Dios. A veces se ha dicho que Francisco de Sales ofrece una espiritualidad poco austera e incluso algo festiva, una oración poco exigente, ausencia de disciplina, pocas mortificaciones, etc. Qué poco han leído las obras del santo obispo de Ginebra quienes así hablan. Él sabe bien que si en el Tabor hubo más claridad, fue en el Calvario donde hubo más o mayor salvación. El Calvario, decía, es el monte de los amantes, y puesto que el Señor invita a todos sus discípulos a tomar cada día la propia cruz, una y mil veces aconsejaba que había que abrazarse a la cruz, pero no la cruz que cada uno quisiera labrarse, sino la que Dios nos manda cada día. Prefiero llevar una cruz de paja que el Señor me envíe, que una cruz muy pesada, pero que yo eligiera. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión sobre San Francisco de Sales. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. San Francisco de Sales ruega por nosotros.